Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el tema o explorando lo que son los diseñadores en el lugar de las raíces y especialmente vamos a tocar uno de los temas o el siguiente tema que ustedes se podrían esperar. De la clase anterior estuvimos conversando sobre la estabilidad de los sistemas, ¿verdad? Donde analizamos cómo agregar un integrador permite mejorar el error en estado estacionario. Pero ahora la pregunta es, ok, si mi sistema es estable, y eso es importante porque en este caso se parte de que un sistema es estable, es decir, lo estabilizamos. Entonces, a un error deseado. Ahora la pregunta que ustedes pueden tener es cómo mejorar el tiempo, ¿no? Para llevar mi planta a mejorar esa respuesta transitoria, es decir, que podamos entender y mejorar el tiempo o la velocidad que puede tener la misma. En, en raras ocasiones también atrasarla un poco, podría ser. Entonces, como ustedes ya se pueden ir esperando desde la perspectiva de control, podríamos hablar entonces de un sistema PD, ¿ok? Un sistema derivativo que ya vamos a entender cómo él va fraccionando el error para intentar adelantar el sistema y una solución al convertidor derivativo que tiene el mismo problema de la parte integradora es la parte de que se vuelve impropio, ¿ok? Entonces colocar un derivativo puro no es el tema. Entonces vean que al final del día lo que se está tratando la unidad es de agregar en un lugar de las raíces, ¿ok? Entonces nosotros lo que intentamos agregar siempre es algún polo que ejecute la condición de control que deseo y algún cero que simplemente mitigue el efecto que puedo tener del sistema. Entonces, esa es la idea, al final de cuentas, con la unidad en general. Este compensador, volviendo al caso del sistema para sistemas de segundo orden, aumenta la respuesta a frecuencias altas y puede llegar a ser ruidoso. De hecho, que eso es muy importante. Puede llegar a presentar muchas oscilaciones. Y tiene dos temas importantes en este caso. El primero de ellos corresponde a que puede incrementar el sobreimpulso máximo y lo segundo es que puede desestabilizar el sistema. Y eso genera pues efectos no deseados en el controlador. No queremos borrar con la mano lo que ya hicimos con el codo en ese caso. Ok, entonces, hablemos de las primeras de las condiciones. Lo primero que se ejecuta en este tipo de sistemas es agregar un cero en serie al compensador para aumentar la velocidad del sistema original. ¿Ok? En este caso, vean que lo que va a terminar haciendo el cero es contrarrestar el efecto que tenemos del polo dominante. ¿Ok? Recordemos que el polo dominante es el polo más lento que tenemos. Entonces, si tenemos un cero de tal manera que compense ese efecto del sistema, entonces nos permite aumentar la dinámica del sistema. ¿Y dónde está el truco? El truco, recuerden ustedes, que de las condiciones en el lugar de las raíces, el tiempo de estabilización lo termina rigiendo el componente, el sigma del sistema, ¿ok? Y este que tenemos acá es ese sigma, ¿ok? O la parte real de los polos, de la dominancia de los polos. Entonces, ya nosotros sabemos cómo jugar con esta recta
¿Ok? Eso ya lo conocemos, sabemos que corresponde al sobreimpulso y también a las condiciones de estabilidad que podríamos tener. Y sobre esto entonces mejoramos la parte de la respuesta del sistema. Vean ustedes que entonces al aumentar la parte real del flujo, estamos variando la velocidad y estamos impulsando el sistema. A diferencia de lo que sería el sistema en el caso general, sin compensar, que es este primero que teníamos por acá. Ojo con esto. Vean que es posible hacer este incremento sin afectar el sobreimpulso máximo. Así que entonces lo que tenemos es una serie de parámetros los cuales vamos ajustando en el sistema. Entonces nosotros podríamos tener efectos importantes sin modificar. Si no podemos modificar ese lazo de ganancia también. Vean ustedes que en este caso estamos modificando ese lazo de ganancia, la forma en que el cierre el lugar de las raíces, pero nosotros podríamos seleccionar otro tipo de polos, de tal manera que el lugar de las raíces se mantenga en la forma y simplemente es variando la posición de los polos que podemos tener, pero disminuyendo el recorrido del lugar de las raíces. ¿Ok? Esto es importante. Vean ustedes que se disminuye. Y al final de cuentas, tiene un efecto importante porque al disminuir la ganancia, estamos disminuyendo el esfuerzo del controlador. Entonces, ya comienza en un tema de criterio experto donde se pueden encontrar las distintas condiciones del sistema. Ok, en términos generales, nosotros podríamos decir que al agregar este en serio puede aumentar la velocidad del sistema a distintas posiciones. Para esta misma planta, de hecho que vean ustedes cómo nosotros vamos variando la parte de la velocidad. Vean que a menor el cero, la velocidad aumenta. Pero no solamente esto, sino que también el sobreimpulso se incrementa. Es decir, es un efecto esperado. Al disminuir la velocidad, nosotros podemos disminuir la velocidad del sistema. ¿Ok? Pero al disminuir esta velocidad estamos como comprimiendo la respuesta del mismo. Entonces es un efecto esperado. Entonces podríamos decir que disminuir la respuesta, el tiempo de respuesta, perdón, incrementa o puede incrementar el sobreimpulso. Así que es una de las variables que se tiene que manejar con cuidado, ¿ok? Porque incrementar el sobreimpulso puede eh, generar problemas físicos importantes, ¿ok? En cualquiera de los temas. Si es un motor, podríamos decir que estamos sobrepasando la corriente de armadura. Si es un sistema de switcheo, en algún sistema de electrónica de potencia, podría incrementar la parte del voltaje de control y generar al final de cuentas daño físico. ¿Ok? Es forzar la planta general. Y ojo con esto, a diferencia de un integrador, que por su gran mayoría va a estabilizar el sistema, en este caso no se puede asumir que en general los tiempos de respuesta mejoren, dado que va a depender de cómo se encuentra la dinámica del sistema y cómo se encuentran ubicados los demás polos y ceros del mismo. Entonces vamos con un ejemplo para, eh, para explicar algunos conceptos importantes. Ok, lo primero que tenemos es el tema de ganancia variable. Entonces eso ya lo vamos a revisar. Pero al final del día, entonces, nosotros tenemos un sobreimpulso del 16% que corresponde a este coeficiente de amortiguamiento. Y vamos ahora
nuestro criterio o nuestro requerimiento de diseño es que el tiempo de estabilización sea 3 veces menos del tiempo de estabilización que ya se obtiene. Vean ustedes que basado en esta línea, nosotros obtenemos entonces el punto de operación deseado, seleccionado por el diseñador. ¿Ok? Nosotros decimos, queremos trabajar en ese punto. Y sobre ese punto vamos a mejorar la experiencia del tiempo de estabilización. Entonces, vamos a limpiar esta pantalla, nada más para que nos quede bien, y comenzar con el planteamiento del ejercicio. Ok, entonces, lo primero que queremos, aunque ya se encontró de la clase anterior, es verificar el punto de operación. Y entonces, el requisito de diseño es un sobreimpulso de un 16%. Ok, este sobreimpulso de 16% significa que mi factor de amortiguamiento θ es igual a el logaritmo natural de 16 entre 100, ok, dividido entre la raíz de pi a la 2 más el logaritmo natural de 16 sobre 100 a la 2. Esto nos da como resultado que este chi es de 0,54. Ok, esto es importante. Este mismo sistema de chi, basándonos en la trigonometría, nos da un ángulo de salida del sistema que corresponde igual a 120,26. Ok, entonces trazamos la línea del sistema y con eso entonces vamos a seleccionar un punto de operación. Ustedes podrían seleccionar cualquiera. En realidad, eh, se podría mejorar las condiciones. Entonces, se podría decir, si nos basamos en la línea, ¿ok? Si nos basamos en la línea de operación, nosotros podríamos escoger un punto de operación de S1 y S2, que corresponde a menos 1,25 más menos J 2,064. Ahora bien, vamos a verlo por acá. Bien, entonces tenemos que calcular la ganancia. Recuerden que la ganancia es la diferencia de los polos entre la parte de los ceros que tenemos por aquí. Entonces, ¿a qué se define la parte de la distancia? Vamos a tener que es la magnitud desde el punto de operación. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que la raíz de menos 1,205 menos 4, que es el primero de los polos. ¿Ok? Sobre 2 más 2,064 a la 2 y esto la raíz cuadrada. Lo mismo aplica para S más 10 y para S, ¿no? Que es solamente el punto de operación que se tiene. Entonces,
Cuando hacemos esta multiplicación, pueden verificar, pero cada 43,25. ¿Ok? Simplemente realizando esta parte de los puntos. Ahora bien, nos trasladamos al MATLAB para comenzar con una parte del ejemplo. Entonces, en este caso, ponerlo por aquí, vamos a poner que este es el ejemplo 9.3 del lugar geométrico de las raíces. Vamos a cerrar todo lo que tengamos por acá. Vamos también a limpiar todas las variables del entorno y vamos a declarar nuestra S como una parte literal. ¿Ok? El punto y coma es para no desplegar resultados. Y ahora vamos a desplegar nuestra variable. ¿Ok? Vean que de momento vamos a colocar un 1 en lugar de acá. Vamos a añadirla luego para explicar algunos temas con la planta. ¿Ok? Entonces S, así, multiplicado por y multiplicado por S más 4 y S más 6. Entonces, esta es la forma de la planta. Y este otro corresponde a agregar la ganancia del sistema. Entonces, vamos a hacer primero la ganancia que ya se calculó, 43.25. Y luego de esto, entonces vamos a graficar la respuesta del lazo abierto. Ok, en este caso tenemos figure step. ¿Sí? Y también de una vez aprovechemos y graficamos la respuesta del lazo cerrado. En este caso, la respuesta del lazo cerrado sería otra figura. Y en este caso sería step. Y ahora sí sería el feedback o la realimentación de la planta que por K1. ¿Ok? Y esto sería de momento. Entonces, vamos por acá. Vamos a correr. Lo vamos a guardar como el ejemplo 9.3. Y hay algo que, vamos a ver, no le gustó. La terminal. Ok, varios temas importantes. Este que tenemos acá es la figura 1, que corresponde a el lazo abierto de la planta. Vean que es una planta que solamente el lazo de realimentación por sí mismo, sin el lazo de realimentación, se genera, eh, nunca converge. En realidad es un sistema relativamente muy lento. O sea, sí va a converger, pero va a converger en mucho tiempo. Y en este caso tenemos la planta en lazo cerrado, que vean que es la figura 2, que es la que nos interesa para continuar en el sistema. Entonces, vean ustedes que en este caso, el tiempo de estabilización es aproximadamente de 3.47. Esto me lo voy a llevar a la presentación. Pero de todas formas, no es necesario MATLAB para calcular ese tiempo de estabilización. ¿Ok? Que es un tiempo de estabilización aproximado. Este tiempo de estabilización que nosotros tenemos por acá
se puede calcular conociendo el punto de operación del sistema. ¿Ok? Entonces, en este caso, bueno, el sobreimpulso, ya lo reviso de nuevo, pero es aproximadamente 16%. Pero el tiempo de estabilización, ustedes saben que un tiempo de estabilización al 2% corresponde a 4 veces entre el coeficiente de amortiguamiento por omega n. Y este coeficiente de amortiguamiento por omega n, ¿dónde viene definido? Viene definido del punto de operación que nosotros tenemos. Entonces, si tomamos este tiempo de estabilización a un 2%, esto sería 4 entre 1.25, ¿ok? Y el resultado de esto es 3,302. La diferencia radica en el tiempo de estabilización. Mazda por defecto toma este delta a un 5%, ¿ok? Sin embargo, se vuelve bastante similar. En el caso del sobreimpulso, ven ustedes que se está pues aproximando a un 15%, ¿ok? Y entonces, pues, lo cual sería suficiente para continuar. Ok, entonces, vamos a continuar, ahora sí, mejorando el error de estado estacionario del sistema, cuya característica es que ese tiempo que tenemos sea de 3 veces el tiempo de estabilización del sistema. Entonces, nosotros tenemos que el tiempo deseado de la planta debería ser entonces menor o igual al tiempo de estabilización actual entre 3. ¿Ok? Y entonces, en este caso, este tiempo deseado del sistema es igual a 3,31 entre 3. El tiempo de estabilización, esto podemos ponerlo aquí, este S que no se nos pierda, que es el deseado, debería ser menor o igual a 1,17 S segundos. Ok, bien. La pregunta es, ¿cómo pasamos de este tiempo de estabilización deseado al punto de operación? Entonces, en este caso, simplemente le damos vuelta al sistema. Este zeta por omega n debería ser igual a 4 veces dividido entre el tiempo de estabilización. No, de la fórmula anterior es simplemente darle vuelta. Entonces, si nosotros esto lo hacemos y es 4 entre 1,107, esto es igual a 3,613. ¿Ok? Que este sería mi primer punto de operación del sistema. Ok, si nosotros tenemos esto, entonces el omega D de la parte de operación de la planta sería igual a 3,63 por la tangente. Y en este caso vamos a obtener, por eso es importante este ángulo, ¿ok? Porque es el ángulo que describe la recta. Entonces sería la tangente de 180 grados menos 120,26, que sería la diferencia que nosotros teníamos por acá, de el omega D de 6,193. Ok, entonces, tenemos que transportar de nuestro punto que teníamos por ahí. Ahora tenemos que transportar el punto de operación hacia esa zona. Ok, entonces estoy simplemente copiándolo por acá para tenerlo gráficamente. Entonces ven que el punto de operación nuestro se encontraba más abajo al principio. Ok, y era pues en una relación básicamente de 3. Ven ustedes que era 1,2 y 6,193. En realidad esa relación se mantiene.
Ok, ahora la pregunta es, tenemos que encontrar un cero, y entonces vamos a poner un polo, que lleve, ok, aquí lo que estamos haciéndolo es metiendo este cero de fantasía, que lleve mi planta a ese punto deseado. Y de eso se trata el problema de control. Entonces, si el punto estaba como por acá, ahora lo que nos interesa es encontrar un cero o una combinación de un cero por acá, en otro color tal vez. Encontrar un cero de tal manera que ese cero nos permita transportar ese punto de operación, jalarlo, ¿ok? Y eso es lo que queremos. Pero hay un tema muy importante. Ustedes recordarán de la teoría del lugar de las raíces que es necesario cumplir para no cambiar el sistema, se debe cumplir con la condición de fase. Y en este caso, entonces, el ángulo de salida del 0 a incluir tiene que ser igual a más menos 180 para cumplir la fase, más la evaluación de la transmitancia directa del sistema, de ese, evaluado en ese punto de operación, cuando S tiende igual a S1. ¿Ok? Esto simplemente para respetar la parte de los ángulos de salida del sistema. Ok, entonces, en este caso, tenemos que nuestro sistema tiene que, entonces, este ángulo de salida con la constante evaluada, esa ganancia que tendríamos del sistema, que se mantiene, dividido a S, S más 4 y S más 6, y tenemos que evaluarlo cuando este S es igual a menos 3,613 más J 6,193. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, nosotros tenemos la ganancia y luego lo que tendríamos es este trabajo algebraico, que sería 613, ¿ok? Esto le falta. Serían 6,13 más menos J por 6,193 menos 3,613 más 4 más J 6,193 más menos 3,613 más J 6,193. ¿Ok? Generan la parte de operación. Aquí me faltó el más 6. ¿Ok? Y lo que toca calcular corresponde a el ángulo. ¿Ok? Al ángulo que representa el sistema. Que entonces sería la tangente
BB sobre A. ¿Ok? En este caso es SA más JB. Cuando se hace esta operación, entonces este ángulo de salida que tenemos por acá nos da cercano a 2.75. No, perdón, 275. 275,4. Ok, ahora sí, conservando la condición de salida, tenemos que este es más o menos 180 más 275,4. Y entonces, de estos, siempre nos interesa quedarnos con el ángulo que esté entre más o menos 180, por un tema de orden, ¿ok? O entre 0 y 180 es más fácil. Entonces, si le sumo, ya que el ángulo se dispara, si le resto, ese ángulo me da 95,6. Entonces, por ahí es donde tenemos la parte del sistema. Bien, ok, con esto ya nosotros podríamos tener esa relación del sistema, que es que este omega d y el tiempo deseado sea igual, o este θ omega d, ¿ok? Sea igual a la tangente de estos 180 grados menos 95. Es simplemente cómo se está o dónde debería estar la ubicación del polo. Menos 95,6 grados. En este caso, entonces, la parte real del sistema es de 3,06. Y esa es la ubicación, o esa podría ser la posible ubicación de mi cero. ¿Ok? Vamos a probar esa ubicación. Entonces, vamos a ver, así. En este sistema, nosotros podríamos calcular el punto de operación del polo. Entonces, para nuestro caso, vamos a simplemente añadir el controlador. Entonces, tenemos la planta, encontraba esas características, y ahora añadimos entonces simplemente la ubicación de ese polo. Estamos trabajando con un derivador 3,06. Este es mi controlador. Y entonces vamos a trabajar a esto, vamos a mantenerlo el gráfico para graficar ambas líneas. Y ahora vamos a tener la respuesta del sistema con el controlador. Bien, en este caso que tenemos el sistema con el controlador, nosotros simplemente es esta respuesta que ya tenemos por acá, multiplicada también por ese controlador en serie del sistema. Bien, entonces con ese controlador vamos a graficarlo. Y estas serían las respuestas obtenidas. Entonces, tenemos que tenemos el sistema lazo cerrado y tenemos el sistema en PD. ¿Ok? Veamos los tiempos de estabilización. Tiempos de estabilización y las respuestas del sistema. Vean que originalmente tendríamos 3,47. Ahora nuestro tiempo de estabilización es de 1,17. Los solimpulsos sí se afectan ligeramente en este caso respecto a las amplitudes anteriores. Así que los efectos esperados podrían ser no completamente lineales. Y bien,
Entonces esa sería la respuesta del sistema con el controlador. ¿Ok? Cuyo esquema de control corresponde a lo que sería entonces el RS, ok, por aquí nuestro espiral, entonces tenemos dos bloques de control. Y entonces estos son líneas. Y entonces este por aquí es 1 sobre S más 3,06. Y este por aquí sería pues la planta, ¿no? S más 4 y S más 6. Y esa es la respuesta que nosotros tendríamos con esta parte del ejemplo. Muy bien. Bien. Tendríamos las ubicaciones. Bueno, aquí está la respuesta en limpio del sistema. Y entonces vamos con que entonces la posición es no significativa. Entonces el polo real no es suficientemente grande. Es una consideración de diseño importante porque este polo se encuentra en este 2,75, lo cual lo vuelve no significativo. Y bueno, se tienen las respuestas que ya nosotros tendremos por aquí. No, este último polo es simplemente una diferencia que se genera por el lazo de realimentación. Cuando hacemos el lazo de realimentación, se incrementa el orden del sistema, añadiendo un polo adicional y generando pues entonces que esas diferencias no sean tan elevadas. Ok, ahora viene un problema interesante con el sistema como tal, y es que entonces podemos calcular una parte de valores. De hecho, que se genera una constante 2 en la parte derivativa que ustedes posiblemente ya se lo han encontrado en herramientas como MATLAB. Y esto corresponde al filtro derivativo. Este primer ejemplo, pues es un ejemplo un poco simple en el sentido de la forma, pero el añadir controles derivativos pueden hacer oscilar mucho la planta, especialmente si no se toma en cuenta la respuesta en frecuencia del mismo. Entonces, este filtro derivativo simplemente funciona en la parte de compensación. Este filtro o este compensador ideal requiere elementos activos, ¿ok? El sistema se vuelve impropio a la hora de calcularlo, entonces se requieren estos elementos activos. Se puede lograr un ejemplo aproximado con componentes pasivos y en este caso, entonces, el compensador de adelanto, ¿ok? CELIT, sería igual a una ganancia, ahora se tiene que calcular una ganancia adicional, porque lo que vamos a anotar es un par de polos y ceros en el sistema. Y entonces se tiene que recalcular esa ganancia. Entonces vamos a empezar a anotar un par de polos y ceros en este juego, ¿ok? De la parte de la configuración que nosotros podríamos tener. Entonces, estos son propios del controlador, ¿ok? P sub 0 o P sub C y Z sub C. Entonces, se coloca un cero, este cero que tenemos acá, y a la par se le coloca un polo a su izquierda, siempre manteniendo la condición de fase para poder cumplir. Dos temas importantes que tiene como propiedad este sistema. Primero, no se desajusta el lugar de las raíces.
¿Ok? Y 2, también divide el esfuerzo del controlador. ¿Ok? Generando entonces condiciones importantes. Podemos utilizar tantos polos y ceros como se quieran. De hecho, que eso tiene ya implicaciones importantes en polos más complejos. Y esas diferencias que nos dan los valores, tenemos que recalcular esa pequeña ganancia para llegar al punto de operación deseado. Entonces, simplemente es tenerlo en cuenta que esto, pues, no lo vamos a ocupar más adelante. Ok, tenemos este otro ejemplo. Dice, es la misma planta, pero ahora queremos reducir el tiempo de estabilización en un factor de 2 mientras se mantiene un sobreimpulso del 30%, pero que reduzca el tiempo de estabilización al menos en 3 veces. ¿Ok? Y comparar las 3 posibles soluciones. Entonces, un sobreimpulso. Un sobreimpulso del sistema es igual a 30%, lo cual significa que mi θ es igual a 0,358 y esto me genera un ángulo de salida de 110,98. ¿Ok? El tiempo de estabilización deseado dice que 4 veces θ omega. Entonces, en este caso, debería ser igual a menos 2,14. Y este omega d es igual a 2,014 por la tangente de 180 grados menos 110,98. ¿Ok? Lo cual corresponde a 5,252. Ok, esto que tenemos por acá es la transmitancia de salida del lazo abierto. ¿Ok? Y entonces, ese lazo de salida del lazo abierto, nosotros es el que nos interesa mantener las condiciones del polo como tal. Entonces, podemos seleccionar, el primero de los métodos que vamos a ver es seleccionar un cero aleatorio, que en este caso, este cero lo vamos a seleccionar en 5, ¿ok? Para calcular la posición del polo. Entonces, si calculamos este 0 en 5, tenemos la ubicación del punto de operación deseado del sistema. Y ahora vamos a calcular la ubicación del polo. ¿Qué se tiene que calcular para la ubicación del polo? En el caso de la ubicación del polo, nos interesa entonces que el ángulo de salida del polo respete la condición de fase del sistema, que es más o menos 180 grados, ¿ok? Más el ángulo de salida del sistema, ¿ok? La transmitancia directa, pero vamos a llamar la transmitancia directa tilde. ¿Por qué tilde? Porque es considerando el efecto que tiene mi planta incluido la parte de sistema. Quiere decir que entonces esa transmitancia directa tilde no es más que sub 0 tilde, okay, la transmitancia directa de la planta multiplicada por S más 5, ¿ok? Para encontrar la parte de la ubicación del polo.
Si nosotros tenemos este ángulo y ya tenemos el punto de operación deseado, el polo lo podemos ubicar de forma simple en términos de compensación en lo que es la sumatoria de la parte del punto de operación, ¿ok? Menos la parte imaginaria de ese punto de operación del sistema, dividido entre la tangente del ángulo a compensar de ese polo. Y esto nos da entonces la ubicación deseada donde nosotros deberíamos colocar ese polo para cumplir con esa condición. Entonces, al final de cuentas, se genera el sistema. ¿Ok? Y esto se puede determinar con dos posibles polos. En la sesión síncrona vamos a verlo con detalle la selección de los polos, pero uno podría conseguir disminuir esa parte del factor en varias ocasiones. Ok, en términos del PID, el principio básico corresponde en combinar esas técnicas P, que es la parte del transitorio, el PD, que va a mantener la parte del transitorio, y el PI, que va a encargarse del error en estado estacionario. Entonces jugamos con los dos. En este caso, nos va a interesar primero mejorar la respuesta transitoria y después corregir el estado estacionario. Ahora bien, es un proceso iterativo. Puede ser que hagamos el proceso y luego tengamos que devolvernos otra vez, ¿ok? Entonces, esta es la parte general. En términos de implementación, cuando entren en la parte de sistemas discretos, es importante la forma en la que se descompone el filtro en el controlador. Descomposición estándar. Entonces tenemos una P, tenemos una I y tenemos la D. Ojo con esto, al realizar esta descomposición estándar que nosotros tenemos y ya se efectúa todo el ejemplo del sistema, nos damos cuenta que el sistema es impropio. Y esto puede generar problemas a la hora del cálculo en la computación del mismo. ¿Ok? Entonces, podemos tener una metodología para el cálculo del diseño de un controlador PID. Primero vamos a evaluar el desempeño del transitorio en el sistema no deseado. Segundo, vamos a diseñar un sistema PD para lograr ese comportamiento deseado. Simulamos, si se logra el objetivo, entonces bien, si no, tenemos que repetir. Luego, diseñar esta parte del sistema integral para corregir el error de estado estacionario y hacer la determinación de las constantes. Siempre simular y volver a repetir la parte del diseño. Ven que el proceso es iterativo. Entonces ahora vamos con un ejemplo. Dice, diseña un sistema que opere con un tiempo pico que es 2/3 partes del sistema compensado cuando existe un 20% de sobreimpulso y con un error de estado estacionario de cero. Entonces tiene la planta y vamos a agarrar la parte del comportamiento del sistema. Entonces vamos a hacer algunas notas generales. Ok, bien. Si el sistema es de un 20%, ok, entonces vean que el sistema de compensación sería ln 20 sobre 100 dividido entre la raíz de pi a la 2 más el logaritmo natural de 20 sobre 100 a la 2, ok. Este coeficiente entonces sería de 0,456, lo cual implica un ángulo de 117,13. ¿Ok? Ahora, el tiempo de estabilización es 4 veces zeta sobre omega n, lo cual sería
41 segundos. ¿Ok? Lo que indica que el tiempo deseado del sistema es una tercera parte. 2/3 partes. Entonces, el tiempo deseado es de 29.7 segundos. Con este tiempo, pues nosotros podríamos jugar 0,297, que es igual a 4 veces sigma, perdón, lo cual entonces este omega d es igual a sigma por la tangente de 180 grados menos sigma, menos phi, que es el ángulo que describe el sobreimpulso máximo, ¿ok? Y esto nos da un punto de operación, S1 y S2, que es de menos 5,415 más menos 10,57 J. Y este K, en este caso, es de 121,5. ¿Ok? Entonces, esos son los puntos a los que nosotros queremos atacar, que es básicamente los que están ya representados en el comportamiento transitorio del sistema. Bien, en el paso 2, ahora nosotros vamos a cumplir las condiciones de diseño del sistema. ¿Ok? Que es lo que nosotros queremos por acá. Entonces, que este tiempo deseado sea igual a 2/3 partes del tiempo pico del sistema. Entonces, esto implica que el tiempo pico sería igual a 0,198. Entonces, el omega d de la planta ahora lo podríamos calcular como phi por el tiempo pico deseado. Entonces, a este punto, ahora lo vamos a elevar hasta 15,87. Ok, vean ustedes que este tiempo es a los polos que yo quiero en la parte dominante del sistema. Ok, para mantener con esas condiciones en el punto de operación, estamos seleccionando los puntos, pero ahora estamos deseleccionando los puntos del sistema para la parte derivativa. Bien, entonces la parte real del sistema corresponde a omega d entre la tangente del ángulo de salida, que serían 15,87, entre la tangente de 117,13. ¿Ok? Y en este caso sería 8,13 el valor, que es los puntos que tendríamos a donde se quiere llegar a ese comportamiento deseado. Ok. En esta parte, nosotros tenemos que el punto de operación del PD, S1 corresponde a menos 8,13 más menos J 15,87. Esto por cita que es más o menos 180 más la evaluación de este ángulo de salida cuando tenemos la ubicación de esta parte del polo. Ok, entonces, en este caso, revisemos qué es este G sub 0 o el ángulo de este G sub 0. Ok, entonces, esto sería igual a la evaluación del ángulo del sistema cuando es menos 8,13 más J 15,87 más 8. ¿Ok? Y todo esto dividido cuando es menos 8,13 más J
15,87 más 3. Luego esto es menos 8,13 más J, 15,87 más 6. Y luego menos 8,13 más 15,87 más 10. Básicamente los resultados. Esto fácilmente lo pueden resolver con una calculadora sencilla. ¿Ok? Simplemente es hacer la suma. Ven que entonces es 13 en la parte de arriba, menos 5,13. Hacen la respectiva multiplicación. Y cuando ya trabajan esta parte matemática, entonces les va a quedar un sistema simple, un número simple que es J y B. Entonces, de este número vamos a calcular el ángulo a compensar, que es igual a la tangente inversa de B sobre A. Ese ángulo para comprobación es de 18,37 grados. Y entonces, nosotros podríamos calcular también la posición del sistema. Podríamos decir entonces, que en realidad es la fórmula que ya les mostré anteriormente, que sería la tangente de phi, que es igual a la parte imaginaria de S1 entre donde está ubicado ese ZC menos la parte real del sistema para encontrar la parte de ubicación. Entonces, la tangente del sistema, perdón, ya no quiero este phi, quiero el ángulo como tal, 18,37 grados es igual a 15,87 entre ZC menos 8,13. ¿Ok? Y esto nos da entonces un ZC de 55,92. Bien, esto implica que entonces nuestro compensador es igual a S más 55,92. ¿Ok? Y ese es el compensador derivativo del sistema. Vamos entonces al paso 3, que es simular el comportamiento deseado de la planta. Se comporta de la forma que queremos, pues vamos a verlo. ¿Ok? Esta es la parte de simulación. Pero entonces podemos hacer una verificación en MATLAB. Entonces, vamos a el sistema. Este es el ejemplo 9.5. Ok, vamos a tener un close all, un clear all. Vamos a asignar S como nuestro literal. Ok, tenemos entonces nuestra planta, que es sub 0. S más 8, todo esto dividido entre S más 3 por S más 6 por S más 10. Ok, el K estimado es de 121.5. Tenemos el CPD ya calculado, que es de 55,92. Y entonces vamos a evaluar la respuesta de lazo cerrado. Ok, entonces vamos a una figura. Vamos a hacer el step del feedback de G por primero K. Ok, un lazo de realimentación. Y vamos a hacer un hold-on. Entonces, en esta parte del hold-on vamos a mostrar la respuesta del control PD, que en este caso sería el step del feedback. Ok, DG por K por C PD de 1.
Esto lo vamos a correr. Esto lo vamos a llamar ejemplo 9.3, 9.5. Lo vamos a salvar. Vamos a ver qué pasó. Incomplete. Ah, nos falta un paréntesis. Cosas que pasan. Ok, aquí lo corremos, la parte del sistema, y entonces este es el comportamiento que presenta la planta. Primero es lazo cerrado. Ok, y el segundo es control PD. Entonces se pueden evaluar las características, los tiempos de estabilización, los tiempos pico. De la planta y entonces, bueno, se cumple con la parte de las características del sistema. Entonces lo simulamos y estamos de acuerdo con el resultado. ¿Ok? Esa es la descripción del lugar de las raíces. Y ahora entonces vamos a diseñar un PI para la parte de compensación. Entonces, en este caso, el sistema como tal, vean que lo que tenemos en el controlador es un diseño por bloques, ¿no? Donde en este diseño por bloque nosotros tenemos el PI, que esto corresponde a un bloque de S más 55,92, que es el compensador en PD, y esto pues que alimenta todo mi sistema de K, S más 8, S más 3, S más 6 y S más 10. Ok, entonces, queremos colocar un punto GPI, ok, es un integrador puro, así que lo vamos a colocar en 1 sobre S y le vamos a añadir una posición del 0 del sistema, ok. Entonces nos queda de la forma de que GPI es igual a S más 0,5 sobre S. Y en este caso, entonces podemos calcular que al transportar la planta a ese punto de operación, podríamos pensar en un punto de operación deseado de S, que es igual a menos 7,516 más menos J, 14,67. De nuevo, este punto lo único que está respetando es la ubicación de los polos del cero, pero especialmente el sobreimpulso que se requiere del sistema. Entonces, la constante del sistema sería igual a 4,6. ¿Ok? Esa es simplemente la ubicación de la ganancia que presenta el polo. Entonces, en términos generales, el controlador, lo llamamos G para no confundirlo, vamos a llamarlo C. El controlador
CPID corresponde a 4,6, S más 0,5. Esto es S más 55,92 sobre nuestro integrador puro. Es un PID. CPID es igual a 4,6 S a la 2 más 56,42 S más 27,96. Y esto sobre S. Esto nos da como ganancias entonces K1, 259,5 y K2 es 100 igual a 128,6 y K3 es igual a 4,6. Son las constantes que nosotros estaríamos desarrollando a nivel del sistema. Entonces, si metemos el compensador ven ustedes que entonces podemos agregar un controlador PI que sea igual a S más 0,5 sobre S. Y entonces, en este caso, el step es igual al feedback de G por K por CPI por CPD. Todo esto sobre 1. Ven ustedes que la diferencia pues no es muy alta en este caso, dado que la planta ya estaba alcanzando pues un valor similar. Entonces esto es lazo cerrado. Este es el control PD. Y este es el control PI. Y los tiempos de estabilización. Del sistema. Entonces se mejoran los tiempos. El sistema PI tiene un ligero tiempo de mejora, pero en realidad la diferencia por la dinámica del sistema no es tan elevada en este caso. Pues en términos de la descomposición, este sería más o menos nuestro tiempo de respuesta. Ok. Bien. Revisemos un caso adicional antes de brincar al siguiente tema, que sería ya la ejecución de un sistema completo de ganancias que podríamos tener. ¿Ok?
Entonces vamos a asumir una planta con la siguiente forma. ¿Ok? La planta tiene la forma de 3 entre S más 1, S más 1,5 y S más 2. ¿Ok? Y vamos a colocar como requerimientos un 3%, un sobreimpulso máximo, un 10%. En este caso, lo único que vamos a jugar es con una ganancia normal, no variable. Voy a retomar el caso de los ejemplos de la ganancia normal en las clases, en la sesión síncrona, pero entonces que el tiempo de estabilización del sistema sea menor a 3 segundos y un error de estado estacionario de 0. ¿Ok? Entonces vamos a valorar eh, la planta en este caso. A esto podemos colocarle como no, ejemplo, podemos ponerle ejemplo 9.5. Ah, ok. En este caso de este ejemplo, nosotros podemos, vamos a ver, clear all, los all, vamos a otra vez S igual a TF, TS, ok. Y entonces G va a ser igual a 3 entre S más 1 por S más 1.15 más por S más 2. Ok, entonces vamos con las respuestas. Esto sería el step de G. Vamos a hacer una figura 1. Ok, y luego en el caso del sistema, vamos a hacer una figura 2. Y entonces este sería el step del feedback de G y 1. Este vamos a colocarlo, ejemplo 9.5a. Ven ustedes entonces las dos figuras por acá. Me voy a quedar con la de lazo cerrado, que es la que nos termina dando pues las características de trabajo o de operación del sistema. Peak time. Entonces este es de 17% del sobreimpulso, un tiempo de estabilización de 6.45. Entonces esto lo copiamos y me lo voy a llevar por acá. Ok, nos toca desarmar el sistema de tal manera que podamos desarrollar un compensador que cumpla con las características deseadas del mismo. Entonces, en este caso, vean que el sobreimpulso es aproximadamente un 12%, no, 17%. ¿Ok? En este caso es de 4,46 y por esta parte el error de estado estacionario es de 0,5. Ok, entonces, esta parte del sobreimpulso pues ya se vuelve una evaluación simple, el logaritmo natural del sobreimpulso sobre 100 entre la raíz phi de 2 más el logaritmo natural de MP sobre 100, esto también a la 2, ok, esto nos da un ángulo zeta que es igual a la tangente menos 1 de 1 menos zeta a la 2
Sobrecita. Ok, y esto nos dan dos opciones. Para 3% de sobreimpulso, este ángulo es de 41,87, 84. Y para este ángulo de 10%, para ese sobreimpulso del 10%, este ángulo corresponde a 53,79. Referente al tiempo de estabilización, pues nosotros tenemos que es el logaritmo natural del delta menos el logaritmo natural del delta entre el tiempo de estabilización, asumiendo un delta del 5% sería menos el logaritmo natural de 0,05 entre ese tiempo de estabilización, entre 3, dejando un delta que debería ser menor a 0,999. Ok, bajo esta perspectiva nosotros podríamos trasladarnos y trabajar con la parte de cancelación. Ok, vamos a intentar cancelar un polo y ver qué sucede cuando nosotros nos movemos en esa cancelación del polo. Ok, entonces tenemos el respectivo lugar de las raíces. Vamos a dibujarlo por acá. Ok, y entonces esta otra parte. Vean ustedes que al igual que en el lugar de las raíces ya calculamos dos ángulos. Uno de 41,84 y uno de 53,99, que entonces nos describen pues dos primeras regiones, ¿no? Donde podría estar mi punto de operación, al que yo quiero cancelar. Entonces, en esa perspectiva, yo podría empezar a cancelar mi sistema por acá, en la ubicación, dentro de la región, ¿no? Bien, entonces, vamos a encontrar condiciones del sistema. Ah, bueno, el otro que tenemos, que ya rige el punto de operación, ¿correcto? Que es más o menos entonces el tiempo de estabilización que ya se presenta a nivel del sistema. Entonces, este, que ya lo calculamos, que es de menos 0,991. Bien, entonces, en esa perspectiva, nosotros podríamos, como primer punto, intentar buscar los puntos relativamente cerca del sistema. Pero una de las técnicas más utilizadas, porque uno podría escoger cualquier punto de operación, es utilizar lo que se conoce como la cancelación de polos. Ah, este es. En la cancelación de polos, nosotros tendríamos que es 3, S más 1, S más 1,5 y S más 2. Entonces vamos a escoger este S más 1,5. ¿Ok? Entonces se procede a cancelar el polo en menos 1,5. Que en este caso, el Z sub 0 es igual a menos 1,15. ¿Ok? Y vamos a calcular el ángulo a compensar. En este caso, el ángulo a compensar corresponde del sistema tilde, que ya tiene el sistema como tal, ¿no? Entonces, esto es igual a el ángulo cuando S es igual a S1, lo que implica que este G sub S es igual a 3 entre
el punto de operación, S1, que no hemos definido el punto de operación. Podemos buscar un punto de operación donde el sistema pues vamos un poco más allá. En este caso, regresando a los puntos de operación, vean ustedes que tiene que respetar esa salida mínima del sistema. Entonces, el punto de operación siempre se intenta buscar relativamente cercano a la zona, no tiene que estar completamente en el punto de intersección, pero para no perderlos mucho y generar un punto de operación muy lejano, pues podría perder características dinámicas. Entonces, en este caso vamos a seleccionar que el punto de operación de forma aleatoria simplemente tiene que estar en el rango. Ustedes pueden seleccionar cualquier punto y repetir el ejercicio seleccionando el punto de operación, cualquiera. Pero en este caso vamos a suponer que el punto de operación S1 va a estar en menos 15 más menos 1,25 para no volverlo muy complejo. Y el único requisito tiene que estar en el rango. Ok, entonces con esto sería menos 1,15 más menos 1,25J más 1, ok, y esto por aquí también multiplicado por menos 1,15 más menos 1,25J más 2. Vean ustedes que esta ganancia del sistema sería igual a 3 veces, entonces menos 0,15 más menos J 1,25 y este sería entonces 0,85 más menos J 1,25, ¿no? Esa sería la parte de la plata. Esto escribámoslo mejor bien. Es igual a 3 entre, ahora sí, menos 0,15 más menos J 1,25 y este sería 0,85 más menos J 1,25. ¿Ok? Entonces simplemente es multiplicar la parte del denominador, pasarlo. Esto nos va a dar como resultado, les queda de comprobación el número A más menos JB, simplemente lo evalúan directo. Recuerden que en números imaginarios la tangente inversa de B entre A en el número. Y a mí este ángulo me da de menos 152,63. ¿Ok? Entonces, lo que sigue es, ok, ya escogí un cero, ¿no? Que estamos cancelando este polo. Entonces, ahora tengo que escoger un polo del sistema que se mantenga y se sostenga con las ganancias que se pueden tener del mismo. Entonces, agregar un polo. Entonces, en este caso, el ángulo del polo es igual a menos 180 grados más las condiciones de fase del sistema, GDS. Y ahora este valor nos da dos números, ¿no? Si 180 le restamos 152 son 27,35 grados. Y si lo terminamos restando, entonces terminan siendo menos 332,62. Los dos números son válidos, ¿ok? Pero es más fácil para no perderse con la geometría que escoger siempre el valor que esté
entre más o menos 180 grados. ¿Ok? Sobre esto, entonces, vamos con la ubicación del polo. En este caso, el polo es igual a la parte real del sistema menos la parte imaginaria de S1 sobre la tangente del ángulo del polo. ¿Ok? Entonces, la ubicación del polo sería igual a menos 1,15 menos 1,25 entre la tangente de 27,35 y el polo estaría igual a menos 3,56. ¿Ok? Entonces, tenemos un Khalid tilde, adelanto, es igual a S 1,5 entre S más 3,56. Y nos falta calcular la ganancia que genera este polo, esta combinación, que sería igual a, evaluamos el sistema, es decir, 1 sobre la parte de los polos, es decir, la parte, entonces sería S más 1,15, S más 3,56, ¿ok? Luego 3, S más 1, S más 1,5 y S más 2. Recuerden que estamos invertidos porque estamos evaluándolo ya en lazo cerrado, que es simplemente la ganancia de ajuste del sistema. Este por aquí, este lo cerramos. Y esto simplemente es S cuando S tiende a 1. Ok, vean ustedes que las condiciones, pues la cancelación de polos presenta cierta ventaja matemática. Entonces ahora esa ganancia del sistema es igual a 3, no, S más 3,56, S más 1 y S más 2. Esto sobre 3. Y este S cuando S es igual a 1. ¿Ok? ¿Qué es el punto de operación de la planta? Que era S1 es igual a menos 1,15 más menos J por 1,25. Ese fue el punto de operación que deseamos en este caso. Bien, al evaluar esto, ok, otra vez aritméticamente, entonces simplemente recuerden que esta magnitud del KC va a ser igual a la raíz cuadrada de A a la 2 más B a la 2. Del número global que obtienen, y este KC a mí me da de 1,72. Quiere decir que en esta primera aproximación se tiene que para la planta, este es el ejemplo 9.5a, entonces nosotros podemos tener Celit que es igual a 1,72 multiplicado por S más 1,5 dividido entre S más 3,56. Esto vamos a hacer un colón. Esto podemos colocarlo aquí nada más, punto y coma. Y este step sería igual al feedback de G por Celit
de 1. Ok, esta es la respuesta que tendríamos del sistema. De momento, recuerden que solamente estamos haciendo un compensador de adelanto. Los tiempos de respuesta, vean ustedes que el sobreimpulso sí está dando, el sobreimpulso también, y el tiempo de estabilización, pues mejora, todavía no está en el rango, pero mejora. Vamos a verlo entonces en términos generales, y haría falta entonces compensar mi sistema. Vean ustedes que en este caso, la planta o el controlador, el CELIT, es igual a 1,72 por S más 1,5 entre S más 3,56. Ok, podemos entonces intentar mejorar la respuesta del sistema mediante un compensador de atraso. Ok, un integrador pues puede ser una parte más simple, pero vamos a agregar entonces un compensador de atraso. En este caso, vamos a agregar un CELAC, un compensador de atraso, en el cual tendríamos las condiciones de S menos Z1, S menos P1. ¿Ok? Entonces, la relación que tenemos que proporcionar entre ese cero y ese polo tiene que ser igual a la relación de la planta evaluada, del porcentaje de error que podamos tener, y la constante natural que podría existir en el sistema. ¿Ok? Entonces, en este caso, este error de estado estacionario podemos suponerlo a un 2%. ¿Ok? Suponiendo en la parte de los requerimientos. Esto quiere decir que esta constante de posición de la planta es igual a 1 menos el error del estado estacionario, esto sobre el error de estado estacionario, y entonces esta planta o este constante es 1 más menos 0,02 entre más menos 0,2. ¿Ok? Esto nos dan dos valores. El primero de ellos es 49, cuando el error de estado estacionario es de 0,02, y menos 51, cuando el error de estado estacionario es de menos 0,02. Ok, ahora, la segunda constante es la evaluación del sistema referente a la señal de entrada, ¿no? A la señal de prueba. Entonces sería el sistema con la posición del sistema, que es LI de GS, básicamente, al ser entonces un escalón. Tendríamos que KP es igual a, vamos a verlo, sería 1,72 S más 1,5 dividido entre S más 3,56, y esto multiplicado entonces por 3
entre S más 1, S más 2 y S más 1,5. Ok, esto lo hacemos por acá. Vean ustedes que de todas formas este se va con este. Y ahora todas estas S se van. S, S y este, ¿no? Entonces, esta constante nos queda en términos de 1,72 por 3 entre 3,56 por 1 por 2. Este Kp sería igual a, por aquí, 1,72 por 3, 5,16. Un segundo con la tablet. (5,16) ok, dividido entre 3,56 por 2, 7,12. 7,12. Ok, tengo un pequeño problema con la tablet, entonces, bueno, no pasa nada. 5,16 dividido entre 7,12. Entonces, esta Kp es igual a 0,72. Bien, entonces, necesitamos que el sistema ahora esta relación entre el Z sub 0 y el P sub 0 sea mayor o igual a la relación que podría tener entonces 49, nos quedamos con el primero de los errores para no complicarlo, y 0,72. ¿Ok? Entonces, si tomamos esos 49 y lo dividimos entre 0,72, tendríamos que esto es igual a 68,05. ¿Ok? Entonces colocamos un 0 de forma aleatoria cerca del origen. Y en este caso entonces tendríamos Z sub 0 que es igual a menos 0,5. Y esto implica entonces que el P sub 0 del sistema sea igual a menos 0,5 entre 68,05. Y esto sería igual a menos 0,5 dividido entre 68,05. Esto sería igual a menos 0,007,3. ¿Ok? Por lo que la planta, la primera de las plantas, Galach,
sería igual a S más 0.5 dividido entre S más 0.073. Ok, entonces vamos a evaluarlo para ir cerrando la sesión del día de hoy. Tenemos que, entonces, este calar es igual a 0.s a 0.5 dividido entre S más 0.0072. ¿Ok? Entonces vamos a ver el step del feedback de E por C lead por el CELAC entre 1. ¿Ok? Vean ustedes que entonces el sistema mejora el error de estado estacionario de la planta. Sin embargo, las demás características no se mejoran al respecto. Vamos a verlo luego ya en la parte asíncrona, retomar el ejemplo. Una opción podría evaluarlo, dividirlo en una etapa de 10, a ver si mejora la condición. Pero vean ustedes que la respuesta no mejora, más bien la empeora en este caso, producto de las características que presenta la planta. ¿Ok? Entonces, podríamos buscar algún otro valor, por ejemplo, que cumpla las características del sistema. Y entonces, por ejemplo, escojamos moverlo un poco más a la izquierda. Si lo movemos un poco más a la izquierda, entonces esto es 0.132. ¿Ok? Y pareciera que por las condiciones del sistema, mejoramos ligeramente los tiempos. Sin embargo, el tiempo de estabilización global no se mejora muy bien. Incluso el tiempo el sobreimpulso máximo se va por ahí un poco más. Ok, podríamos hacer otra prueba con, por ejemplo, 1.2 dividido entre 68.05. Entonces podríamos decir 1.2 entre 0.1763. Y ya no existe una mejoría. ¿Ok? Más bien el sobreimpulso se va, el tiempo de estabilización también. Entonces vamos a quedarnos con esta primera evaluación del sistema. ¿Ok? Que es de 0.9. La cercanía del cero. Ok, hay un tema importante. Recuerden que, y eso es lo que vamos a explorar un poco más en clase, que a la hora de hacer el compensador, cuando se escoge el punto como tal, primero el sistema es iterativo, ¿no? Nos toca revisar por acá.
Y existen ciertas dinámicas, que eso es parte de lo que vamos a estudiar, donde la selección del polo, así se puede hacer en la parte de la cancelación del sistema, puede no ser la apropiada. Lo mismo con el punto de operación. Y eso se va a dar a entender a la hora que veamos la parte de los compensadores o la afectación sobre el lugar de las raíces. Entonces, eso sería todo por esta sesión. Nos vemos en la siguiente sesión síncrona, donde vamos a estar explorando este ejemplo de más forma. Que esté muy bien.